Buenos días, niños, niñas, alumnos de tercer grado. Les saludo en esta mañana esperando que se encuentren muy bien en sus hogares. Vamos a revisar los elementos importantes del proyecto que estamos trabajando, que se titula Describir escenarios y personajes de cuentos para elaborar un juego. Es un proyecto muy interesante, muy bonito, en el que nosotros estamos aprendiendo mucho y sobre todo retomando algunos elementos que ya hemos trabajado en proyectos anteriores. Revisemos en qué consiste. Desde el estudio de este proyecto, nosotros hemos considerado lo importante de lograr nuestro aprendizaje, que es aprender a describir personajes y escenarios de un cuento para elaborar un juego en el que yo identifique las características de este proyecto, ¿sí? Especialmente las características de los personajes y las características de los escenarios. Es importante que consideremos los siguientes elementos. Número 1. Retomar algunos cuentos que conoces o que te han leído. Ya estuvimos estudiando esos cuentos y repasando esos cuentos que conocemos. Siempre hemos escuchado cuentos, nos han leído, hemos visto, hemos leído nosotros también cuentos, ¿verdad? Entonces es importante que nos demos el espacio para retomar esos cuentos. Revisar qué personajes intervienen en estos cuentos. Todos nos damos cuenta de los personajes tanto buenos como malos, o los que ayudan a los buenos o los que ayudan a los malos, y que están dentro de los cuentos, presentes en los cuentos. ¿Qué personajes intervienen? ¿Qué escenarios se desarrollan en la historia? Si nosotros nos pusimos a revisar qué cuentos hemos escuchado, hemos leído, a lo mejor el bosque, a lo mejor una casa vieja, a lo mejor una calle grande, una casa pequeña, qué sé yo, ¿verdad? Diferentes historias donde suceden, escenarios donde suceden los cuentos, como es también el de Pinocho, ¿verdad? Una parte también en el escenario del mar. Vamos a identificar unas características importantes en nuestros cuentos, como es el uso de adjetivos. Ya revisamos los adjetivos que estamos trabajando, que son los adjetivos calificativos. Yo en estos adjetivos calificativos voy a describir o describí a esos personajes. ¿Sí? Aquí tengo un ejemplo de adjetivo: dudosa, preocupada, satisfecha, impaciente, alegre y avergonzado. Considerar que en estos adjetivos yo voy a mencionar acciones, actitudes, sentimientos, emociones y rasgos de la personalidad de mis personajes. Y voy a utilizar adverbios. Ya vimos también una tabla de adverbios donde hay diferentes tipos. Recordemos que el adverbio modifica al verbo, pero no se modifica ni el número ni el género. ¿Sí? Hay adverbios de afirmación, de negación, de duda, de cantidad de tiempo, de lugar, de modo, de relativo, interrogativo y exclamativo, ¿sí? Entonces nosotros también en nuestras descripciones hacemos uso de adverbios. Descripción de personajes. Aquí tenemos el personaje de la Bella y la Bestia. Yo les puse un ejemplo de una descripción, en este caso de los personajes. La Bestia es un personaje fuerte, duro de corazón, pero también sensible. Refleja amargura, se siente solo, se cierra a un cambio en su vida, tiene miedo de enamorarse y no se acepta como es. Estamos revisando aquí adjetivos y adverbios. Y vamos a ver que consideramos sus sentimientos, sus acciones, sus actitudes y también algunos rasgos de su personalidad, como es en este caso la bestia, ¿verdad? Según nos narra el cuento. También podemos describir a lo que es la bella, lo que es el personaje de la bella. Vamos a revisar ahora la descripción de escenarios. El escenario donde sucede el cuento de la Bella y la Bestia es en un castillo. Aquí vemos nosotros el castillo donde vive la bestia. Y vamos a hacer una pequeña descripción.
El castillo es un lugar muy grande, elegante, lujoso, silencioso, se encuentra abandonado, se percibe un ambiente de miedo, está alejado del pueblo y es un lugar solitario, ¿sí? Aquí vamos a ver que estamos también haciendo uso de adjetivos y de adverbios en nuestra descripción y estamos describiendo el escenario del castillo donde sucede el cuento de la Bella y la Bestia. Es importante que asimilemos las características del producto final y que todo nuestro libro lo está retomando en las diferentes páginas. Entre ellas vamos a revisar las siguientes. Revisar que tu descripción sea clara, ya sea que estés describiendo un personaje o que estés describiendo el escenario. Hay que revisar que sea clara. Que utilices adjetivos calificativos y adverbios correctamente, ¿sí? En nuestra descripción, en nuestro texto. Que utilices comas al enlistar características. Si yo estoy mencionando varias características de mi personaje, lo que hago es el uso de las comas para que yo tenga un texto correctamente escrito. Revisar si se separan correctamente unas palabras de otras, o sea, dejar el espacio adecuado entre una palabra y otra, junto con el uso de las comas. También es importante que revises si empleas correctamente las mayúsculas y los puntos. Si empiezo mi redacción con mayúsculas, si hago algún punto y aparte, también después empezar con mayúscula, utilizar las comas, que es otro signo de puntuación, y los puntos. Sí, es importante que todo esto lo consideremos en nuestro proyecto y sobre todo en nuestro producto final. Ahora sí, revisaremos nuestro producto final, que es el juego de tarjetas, porque ya las elaboramos en todo nuestro proyecto y vamos a poder jugar memorama o lotería, también dice nuestro libro. Aquí tenemos el ejemplo de una tarjeta. Aquí yo le puse el nombre, pero sus tarjetas no deben de llevar el nombre, porque por eso ustedes van a saber, de acuerdo a la descripción, si está hablando de un escenario y de qué escenario, o si está hablando de un personaje y de qué personaje. Aquí, el par de mi memorama sería el castillo y su descripción. Y ya junto el par y gano un par de mi juego de tarjetas. Vas a hacer tú varias, unas 5 según los personajes de tu cuento, porque todos los cuentos tienen varios personajes, ¿sí? Entonces, de 5 a 10 pares de tarjetas, tanto de personajes como de escenarios. ¿Sí? Entonces aquí tengo el otro ejemplo de tarjeta, lo que es mi personaje y lo que es mi redacción de mi personaje. Entonces yo voy a voltear boca abajo mi juego, después de que yo ya revisé todo mi producto final, y voy a jugar memorama con mis familiares, y el par que yo junte, pues voy va a ser para mí, y el que junte más pares pues es el que gana al final, pero identificar sin el nombre del escenario ni el nombre del personaje a cuál corresponde, ¿sí? Pues este sería nuestro producto final de este proyecto, que está muy interesante, muy bonito, muy dinámico y sobre todo nos deja muchos aprendizajes. No olvidemos revisar todos los aprendizajes que debemos de considerar y sobre todo plasmarlos en nuestro producto final. Éxito en tus trabajos y que sea un gran día.